La llamada llegó una tarde de martes, cargada de una energía que Sofía no sabía si era sorpresa o un golpe bajo del destino. Al otro lado de la línea, estaba la voz de Daniel, con esa falsa suavidad que ella conocía tan bien. Tenía ese tono casual de alguien que cree tener el control, pero con una insinuación que no podía ignorar. «Será mi graduación», comenzó, como si el mundo girara en torno a su evento. «Deberías venir. Sería bueno verte, ¿sabes? Quizás por fin entiendas lo que es estar en el círculo correcto». Sofía apretó el teléfono con fuerza, sintiendo cómo le hervía la sangre, pero mantuvo la voz firme. «Claro», Daniel respondió con una calma que no reflejaba la tormenta interna. «Tal vez lo disfrute más de lo que imaginas». Después de colgar, la invitación pareció pesar en el aire. No era solo una fiesta. Era un recordatorio del pasado, una provocación que entendía perfectamente. Daniel, con sus juegos de manipulación, quería demostrar que aún tenía poder sobre ella. Pero algo cambió dentro de Sofía en ese momento. Era como si el universo le ofreciera una oportunidad única para cerrar un ciclo, no para él, sino para ella misma. Decidió aceptar, pero no de la forma que Daniel esperaba. Mientras caminaba por la sala, sus pensamientos se inundaron de recuerdos dolorosos que creía haber dejado atrás. Daniel no era solo un exnovio, era un reflejo de las inseguridades que había luchado por superar. Siempre la hacía sentir insuficiente, como si tuviera que ganarse el derecho de estar a su lado. Sofía sabía que esta era su oportunidad de demostrar, no a él, sino a sí misma, que esa chica ya no existía. Esa misma noche, le contó a Alejandro, su actual novio, sobre la invitación. Alejandro tenía una sonrisa que transmitía calma, pero sus ojos reflejaban una intensidad protectora. «Si esto es importante para ti, entonces también lo es para mí», le dijo, tomando su mano. Sofía sintió el peso de esas palabras y supo que, con Alejandro a su lado, tenía la fuerza que antes le faltaba. Pero la decisión no fue fácil. Valeria, su mejor amiga, era la voz de la razón y no ocultó sus preocupaciones. «Sofía, él nunca ha jugado limpio contigo, ¿qué te hace pensar que esta vez será diferente?». Las palabras de Valeria no eran infundadas, pero Sofía sentía que esta batalla interna era necesaria. «No se trata de él», Valeria respondió. «Se trata de mí. Necesito mirarlo y saber que ya no tiene poder sobre mí». En el fondo, Daniel también tenía sus propios planes. Le confesó a un amigo que la fiesta sería el momento perfecto para demostrarle a Sofía que nunca había sido lo suficientemente buena. «Va a darse cuenta de lo que perdió», dijo con una arrogancia que escondía su inseguridad. Pero mientras Daniel preparaba su espectáculo, no tenía idea de que Sofía estaba planeando el suyo. Las horas que siguieron estuvieron llenas de expectativas y emociones. Sofía buscó en su armario el vestido perfecto. No quería solo impresionar, quería sentirse poderosa. Se miró al espejo y vio a alguien diferente. Esa era la Sofía que había enfrentado sus miedos y aprendido el valor de superarse. Estaba lista. Cuando llegó la noche, había algo en el aire. Una mezcla de ansiedad y determinación se apoderaba de ella. Alejandro, al verla lista, sonrió. «Te ves increíble, pero ¿sabes qué es lo más importante?». La acercó y la abrazó. «Que tú eres increíble. No importa lo que pase hoy, eso no cambia». Sofía sintió el calor de sus palabras y supo que esa noche marcaría el comienzo de algo nuevo. La mañana siguiente a la invitación, la casa de Sofía parecía un cuartel general. Se sentó con Valeria en la mesa de la cocina, tomando un café que parecía más fuerte de lo habitual, mientras explicaba su decisión. Valeria, como siempre, tenía los ojos entrecerrados con preocupación, sosteniendo la taza con firmeza. «Sabes que él solo quiere provocarte, ¿verdad? Daniel nunca hace nada sin un motivo». Sofía suspiró. Ya lo había pensado, pero escuchar las palabras de Valeria reforzaba el desafío. «Por eso mismo voy a ir», respondió, determinada. «Él cree que todavía puede jugar conmigo, pero no sabe en quién me he convertido». Alejandro entró en la sala en ese momento, escuchando la conversación con atención. Era el tipo de persona que nunca imponía su presencia, pero siempre sabía decir lo correcto. «Si esto es importante para ti, Sofía, hagámoslo bien», dijo, sentándose a su lado. «Pero tienes que prepararte. Esto no es solo una fiesta, es su escenario. Y voy a estar a tu lado todo el tiempo». Esa promesa trajo un alivio inesperado para Sofía, quien sintió que Alejandro era el ancla que la mantendría firme durante la tormenta que estaba por venir.
Mientras los tres conversaban, Alejandro sugirió convertir lo que parecía ser una trampa en una oportunidad. No tienes que demostrarle nada a él, pero puedes demostrarte algo a ti misma, dijo con un tono de sabiduría que parecía improvisado, pero profundamente verdadero. Valeria, aunque reticente, terminó cediendo a la lógica de Alejandro. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó, con una sonrisa a medias que indicaba que ya estaba del lado de Sofía. En otra parte de la ciudad, Daniel estaba con un amigo, Marcelo, dejando claro que la fiesta sería el escenario perfecto para reafirmar su supuesta superioridad. Ella va a venir, Marcelo. Lo sé. Y cuando me vea en mi mejor momento, se dará cuenta de que perdió lo mejor. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Marcelo sonrió con desgana, pero su expresión sugería que no estaba tan seguro de eso. Sin embargo, Daniel estaba demasiado confiado para notar cualquier duda ajena. Sofía pasó los días siguientes planeando cada detalle. Eligió un vestido que no solo destacaba su belleza, sino que reflejaba a la mujer en la que se había convertido, segura, atrevida y en paz consigo misma. Valeria, siempre crítica y honesta, dio su aprobación. Si todavía le queda algo de orgullo, este vestido lo va a destruir. Alejandro, por su parte, solo sonrió al verla y dijo, esto es algo que él nunca podrá borrar de su memoria. Pero no era solo cuestión de apariencia. Sofía sabía que necesitaba algo más profundo. Pasó noches reflexionando sobre lo que diría si Daniel intentaba confrontarla. No quiero pelear, Alejandro. No voy a rebajarme a su nivel. Alejandro tomó su mano y respondió, entonces no lo hagas. Demuéstrale que estás por encima de eso. Muéstrale quién eres ahora, y no le quedará más opción que enfrentar lo que perdió. Mientras tanto, Daniel comenzó a notar que la confianza de Sofía era algo que no había previsto. Incluso sin verla, rumores de que estaba diferente, más feliz, empezaron a llegar a sus oídos. Esto lo inquietó, pero se negaba a admitirlo. No importa, se dijo a sí mismo frente al espejo. Ella es solo una chica que conocía. Nada más. Pero, en el fondo, sabía que estaba intentando convencerse. Finalmente, llegó el día de la fiesta. Sofía, Valeria y Alejandro pasaron la mañana juntos ajustando los últimos detalles. Mientras Valeria reía de las bromas de Alejandro, Sofía se dio cuenta de algo importante, no iba para demostrarle nada a Daniel. Iba para celebrar en quien se había convertido. Y esa era la mayor victoria de todas. La noche anterior a la fiesta, Sofía estaba sola en su cuarto, con el vestido colgado en la puerta del armario como un recordatorio silencioso del desafío que enfrentaría al día siguiente. El ambiente estaba tranquilo, pero su mente era un torbellino. Miró al espejo y, por un momento, vio su reflejo de años atrás, la chica que creía que Daniel era todo lo que merecía. El recuerdo de su sonrisa, tan encantadora como cruel, invadió sus pensamientos. ¿Por qué fue tan fácil para él tratarme como si no valiera nada?, murmuró para sí misma, sintiendo el peso de viejas heridas. Mientras esas memorias la consumían, Alejandro entró al cuarto en silencio, sosteniendo 2 tazas de té caliente. Notó la expresión distante de Sofía y supo exactamente lo que estaba enfrentando. «Sabes», dijo él, entregándole una de las tazas, «el pasado es como un fantasma. Solo asusta cuando lo alimentas. Pero, en el fondo, no puede hacerte daño». Sofía intentó sonreír, pero sus ojos no podían esconder la emoción. «Solo quisiera entender», respondió. «Entender cómo alguien puede ser tan indiferente a lo que siente el otro». Alejandro se sentó a su lado, colocando el té sobre la mesita. Tomó sus manos con firmeza y la miró directamente a los ojos. «Porque él no te veía como debía», dijo con una ternura que parecía atravesar sus defensas. «Pero ya no importa cómo él te veía, Sofía. Lo que importa es cómo te ves tú ahora. Y lo que yo veo es a alguien increíble, alguien que no merece nada menos que lo mejor». Esas palabras hicieron que las lágrimas que ella intentaba contener finalmente cayeran, pero no eran de tristeza, sino de alivio. Mientras Alejandro hablaba, Sofía comenzó a recordar momentos específicos de su relación con Daniel. Siempre supo cómo manipular sus inseguridades, usando elogios vacíos para controlarla. Como aquella vez en que la llamó la chica más bonita del mundo justo después de criticarla por haber subido de peso.
O cuando la hacía creer que necesitaba de él para ser alguien. Esos recuerdos eran dolorosos, pero ahora los veía con otros ojos. No era feliz con él, dijo de repente, como si aquella verdad estuviera siendo verbalizada por primera vez. Alejandro solo sonrió, como quien ya lo sabía desde hace mucho. No lo eras, respondió. Y ahora tienes la oportunidad de mostrar que estás más feliz que nunca, con o sin él. Alejandro entendía que ese momento no se trataba de consejos ni estrategias. Era sobre permitir que Sofía enfrentara sus fantasmas, sin distracciones ni atajos. No tienes que decirme nada ahora, dijo mientras ponía una música suave en su celular y la invitaba a bailar. Solo quiero que sepas que mañana, cuando pase todo esto, no estarás sola. Sofía rió, sintiendo esa ligereza que Alejandro siempre lograba traer, incluso en los momentos más tensos. Por otro lado, Daniel no tenía idea de que esta batalla interna estaba ocurriendo. Dormía tranquilo, creyendo que aún tenía el poder de dictar lo que Sofía sentiría al verlo. Pero lo que él no sabía era que cada recuerdo que Sofía enfrentaba la hacía más fuerte, más preparada para lo que venía. Los fantasmas del pasado ya no tenían el mismo control sobre ella. Cuando la noche avanzó, Sofía finalmente se sintió lista para dormir. Antes de cerrar los ojos, miró a Alejandro, quien ya dormía en el sillón, como un guardián silencioso. Sabía que tenía mucho que enfrentar al día siguiente, pero, por primera vez, sentía que ya no estaba sola. Ese pasado que tanto la atormentaba empezaba a perder su influencia. Y el futuro, ahora, se veía más prometedor que nunca. El salón estaba iluminado de manera deslumbrante, con luces colgando del alto techo y una decoración impecable que exudaba elegancia. Justo cuando el auto se detuvo en la entrada, Sofía sintió un frío en el estómago, pero respiró hondo, recordando todo lo que había superado hasta ese momento. Alejandro salió primero, abriendo la puerta para ella con un gesto que parecía natural, pero lleno de significado. Al bajar, Sofía levantó la cabeza y entró con confianza. Era como si el mundo se hubiera detenido por un instante, mientras todas las miradas se dirigían hacia ella. Daniel, que estaba conversando con un grupo de amigos, se congeló al verla. Nunca imaginó que Sofía pudiera brillar de esa manera. Vestida con un atuendo que destacaba su elegancia y acompañada de Alejandro, que irradiaba seguridad, parecía una visión imposible de ignorar. Intentando ocultar su sorpresa, Daniel forzó una sonrisa y caminó hacia ella. Sofía. Te ves diferente, dijo, con palabras que salieron titubeantes. Pero Sofía, sin perder el ritmo, respondió con una sonrisa afilada, ¿y tú estás igual, Daniel? Ni un poco cambiado. Alejandro observaba todo con atención, siempre a su lado, como un escudo invisible contra cualquier provocación. No necesitaba hablar mucho, su presencia ya era suficiente para marcar la diferencia entre él y Daniel. Mientras Daniel intentaba mantener la compostura, Alejandro simplemente extendió la mano para saludarlo. Alejandro se presentó, con una firmeza que parecía atravesar el orgullo de Daniel. He oído hablar de ti, respondió Daniel, en un tono que apenas ocultaba su incomodidad. El ambiente en la fiesta comenzó a cambiar lentamente. Personas que conocían a Sofía de los tiempos en que salía con Daniel se acercaron a saludarla, algunas con curiosidad, otras con un toque de sorpresa al notar la confianza que ella irradiaba. La energía que proyectaba era magnética, y esto no pasó desapercibido ni siquiera para los amigos de Daniel, que comenzaron a murmurar entre ellos. Bro, se ve increíble, comentó uno de ellos, mientras Daniel, visiblemente incómodo, intentaba disimular. Pero Sofía no estaba allí para caer en provocaciones o en reencuentros forzados. Se aseguró de recorrer el salón con la misma gracia que había ensayado mentalmente. En una de las conversaciones, Alejandro la sorprendió con un cumplido inesperado. ¿Te das cuenta de cómo todos te miran?, le dijo mientras tomaba 2 copas de vino. No porque te veas hermosa, sino porque pareces libre. Aquello la tocó profundamente, y Sofía sonrió, agradeciendo en voz baja, es porque lo estoy. Daniel, sin embargo, no podía apartar la mirada. Era como si la presencia de Sofía fuera un recordatorio constante de algo que había dejado escapar. Intentaba involucrarse en conversaciones y risas forzadas, pero cualquiera que lo conociera bien notaría que algo lo estaba incomodando. Su expresión se endurecía cada vez que veía a Alejandro tocando la mano de Sofía o riéndose de algo que ella decía. Cuando la música comenzó a sonar, Alejandro invitó a Sofía a bailar. Fueron al centro del salón, y la conexión entre ellos era palpable. Alejandro la giró suavemente, y Sofía dejó escapar una risa genuina, lo que solo incrementó su brillo esa noche.
Era una escena que todos observaban con admiración, incluyendo a Daniel, quien sostenía una copa con tanta fuerza que parecía a punto de romperla. La noche apenas comenzaba, pero Daniel ya sentía que su plan se estaba desmoronando. No esperaba que Sofía llegara tan poderosa, tan inalcanzable. Y mientras la fiesta continuaba, la tensión aumentaba, creando el escenario perfecto para los próximos enfrentamientos. Mientras la noche avanzaba, Daniel decidió que necesitaba recuperar el control de la situación. Observaba a Sofía y Alejandro desde lejos, cada sonrisa de ella alimentando una inquietud creciente en su interior. Esto no estaba en sus planes. Ella debía llegar sola, insegura, tal vez incluso arrepentida. Pero en lugar de eso, allí estaba, radiante y más segura de sí misma que nunca. Con un trago rápido de su copa, Daniel caminó hacia el centro de la fiesta, decidido a acercarse. Entonces, Sofía comenzó, con ese tono casual que solía usar para disfrazar sus verdaderas intenciones. ¿Cómo se siente saber que tuviste lo mejor y lo dejaste ir? El comentario, cargado de veneno, hizo que la sonrisa de Sofía vacilara por un instante. Pero Alejandro estaba a su lado, y su presencia era la ancla que la mantenía firme. No lo sé, Daniel, respondió ella, con una calma que casi lo desconcertó. Prefiero pensar que finalmente encontré lo que merecía. Daniel rió, pero su risa sonó vacía. No estaba acostumbrado a ser enfrentado, y mucho menos por alguien que solía ceder a sus caprichos. Decidió cambiar de táctica. Mira nada más, dijo, girándose hacia Alejandro, parece que ahora eres tú el afortunado. Alejandro, que hasta entonces había permanecido en silencio, levantó su copa en un gesto de despreocupación que parecía irritar aún más a Daniel. Lo soy, respondió con una sonrisa tranquila. Y me aseguro de recordarlo todos los días. La interacción comenzó a llamar la atención de varias personas cercanas, quienes se acercaron discretamente para escuchar. Era evidente que la tensión entre los dos hombres estaba aumentando, pero Alejandro, a diferencia de Daniel, mantenía una serenidad desconcertante. Mientras Daniel intentaba desestabilizarlo con provocaciones, Alejandro respondía con frases breves y precisas, como si cada palabra estuviera diseñada para desmontar el ego del otro. Sofía observaba la escena con una mezcla de emociones. Una parte de ella quería intervenir, pero otra sabía que Alejandro estaba manejando la situación de la mejor manera posible. ¿Sabes qué es curioso, Daniel?, dijo Alejandro, finalmente tomando el control de la conversación. La diferencia entre tú y yo es que yo sé lo que tengo. Y nunca lo voy a desperdiciar. El impacto de esas palabras fue evidente, ya que Daniel quedó en silencio por un momento, su sonrisa desapareciendo. Sin saber cómo reaccionar, Daniel cambió su enfoque hacia Sofía. ¿Siempre te gustó ser el centro de atención, no?, preguntó, con una expresión que mezclaba desprecio y frustración. Por eso estás aquí hoy, para intentar demostrar algo. Pero Sofía, ahora más segura que nunca, lo miró directamente a los ojos y respondió, no necesito demostrarte nada, Daniel. Mi vida ya es suficiente prueba de que estoy muy lejos de donde tú estás. Los murmullos del grupo alrededor se hicieron más fuertes, y Daniel se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. Intentó cambiar el tema, hablando de los viejos tiempos y apelando a la nostalgia, pero nadie parecía interesado. Alejandro, notando que era el momento perfecto, tomó la mano de Sofía y la guió lejos, dejando a Daniel solo con su frustración creciente. La humillación de Daniel era evidente. Permaneció de pie en medio del salón, observando cómo Sofía y Alejandro se alejaban. En ese momento, parecía que finalmente entendía que ya no tenía poder sobre ella. Pero, aún así, su mente ya comenzaba a maquinar un nuevo plan. No estaba listo para admitir la derrota. Poco después de alejarse del bullicio, Sofía sintió la necesidad de estar sola por unos minutos. Le pidió a Alejandro que la dejara respirar un poco mientras él iba por algo de beber. Al fondo del salón, donde las luces eran más tenues, encontró un rincón tranquilo, pero no tardó en escuchar pasos tras de sí. Era Daniel. Parecía decidido, pero había algo diferente en su mirada, una mezcla de arrepentimiento y orgullo herido. Sofía, comenzó él, con una voz más baja de lo habitual, casi vacilante. ¿Podemos hablar, solo nosotros dos? Ella dudó por un momento, pero finalmente asintió. No porque quisiera escuchar lo que él tenía que decir, sino porque sabía que necesitaba enfrentar ese momento de una vez por todas. Daniel cruzó los brazos y la miró, como buscando las palabras correctas. He estado pensando mucho en nosotros, dijo al fin. Sofía no pudo evitar una risa corta y amarga.
Pensando, ¿ahora piensas en nosotros? Porque, Daniel, durante todo el tiempo que estuvimos juntos, parecía que el único nosotros que te importaba eras tú. Su respuesta fue un golpe directo, pero Daniel se mantuvo firme, como si estuviera preparado para ello. Lo sé, respondió, con una sinceridad que la tomó por sorpresa. Y por eso quiero decirte algo. Lo arruiné todo. Por un instante, Sofía sintió una oleada de emociones contradictorias. Había algo reconfortante en escuchar esas palabras, pero, al mismo tiempo, le parecían vacías. Sí, lo arruinaste todo, Daniel, confirmó ella, con un tono controlado. ¿Y sabes qué es lo peor? Que yo te dejé hacerlo. Porque pensé que el problema era mío, que necesitaba ser mejor, ser más para ti. Pero la verdad es que nunca viste quién era realmente. Daniel parecía genuinamente afectado. Intentó dar un paso hacia ella, pero Sofía levantó la mano, trazando una línea invisible entre los dos. Yo te amé, continuó, su voz cargada de emoción. Te di todo lo que tenía. Pero eso nunca fue suficiente, porque tú nunca supiste lo que era amar de verdad. Solo sabías tomar. Sus palabras resonaban como un eco en la mente de Daniel, y él se dio cuenta de que, por primera vez, no tenía nada que decir en su defensa. Pero no podía simplemente aceptar aquello. ¿Y crees que ahora eres tan diferente?, preguntó, en un último intento por desestabilizarla. Estás aquí, en esta fiesta, solo para enfrentarte a mí. Eso no es superar, Sofía. Eso es revancha. Su acusación hizo que el corazón de ella se acelerara, pero, en lugar de retroceder, dio un paso al frente. Estás equivocado, dijo con una calma que lo desarmó. Estoy aquí porque quise estar. Porque ya no huyo de mi pasado, y ¿sabes qué es lo mejor? Que tú ya no tienes poder sobre mí. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Daniel la miró como si la estuviera viendo por primera vez, y tal vez lo estaba haciendo. Lo siento, dijo finalmente, con una voz que sonaba genuina. Por todo. Pero Sofía sabía que esas palabras no eran suficientes. Nunca lo serían. Yo también lo siento, Daniel, respondió ella, con una mirada que mezclaba compasión y firmeza. Pero no lo siento por mí. Lo siento por ti, por nunca haber entendido lo que perdiste. Antes de que Daniel pudiera responder, Alejandro apareció, llevando 2 copas de vino. Percibió la tensión en el aire, pero no dijo nada. Simplemente le entregó una de las copas a Sofía y colocó una mano protectora sobre su espalda. Fue el gesto que ella necesitaba para finalmente alejarse de Daniel, dejando atrás no solo aquella conversación, sino todo el peso de un pasado que ya no formaba parte de su vida. En el salón principal, las risas y las conversaciones llenaban el aire, pero algo había cambiado. Las personas que antes gravitaban alrededor de Daniel ahora parecían intrigadas por Sofía. No era solo por el vestido impecable o la presencia magnética de Alejandro a su lado. Era algo más profundo, una confianza que irradiaba desde dentro, algo que no se podía comprar ni fingir. Mientras Sofía caminaba por el salón, era imposible no notar los murmullos a su alrededor. Se ve increíble, murmuró una antigua compañera de universidad, mientras otra asentía en acuerdo. Daniel, observando todo desde lejos, sentía como el control de la noche se le escapaba entre los dedos. Había planeado esta fiesta para reafirmar su posición, pero ahora se veía eclipsado por alguien a quien había subestimado. Alejandro notó el malestar de Daniel y no ocultó su satisfacción silenciosa. Sostuvo la mano de Sofía, guiándola hacia un pequeño grupo que la recibió con entusiasmo. Sofía, estás deslumbrante. Es como si fueras otra persona, comentó una mujer con una sonrisa sincera. Sofía agradeció, pero dejó claro que su transformación era más interna que externa. No soy otra persona, dijo. Solo soy yo misma, finalmente. Mientras los invitados se acercaban a Sofía, Daniel intentaba mantener las apariencias. Sonreía, hacía bromas, pero quienes lo conocían bien notaban su incomodidad. Marcelo, su amigo de toda la vida, se inclinó para susurrarle, amigo, creo que perdiste algo grande. Mírala. Daniel frunció el ceño, tratando de ignorar el comentario, pero no podía evitar sentir el peso de esas palabras. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el DJ anunció una pausa en la música e invitó a los graduados a decir unas palabras. Era el momento de brillar para Daniel, pero mientras se levantaba, los ojos no estaban puestos en él. Estaban en Sofía. Caminó hasta el escenario,
Ajustó el micrófono y trató de recapturar la atención del público con un discurso ensayado, lleno de clichés y autopromoción. Pero incluso mientras hablaba, era evidente que su presencia ya no dominaba el espacio como antes. Sofía, por su parte, se mantuvo serena, sonriendo discretamente mientras Alejandro la observaba con admiración. Él sabía que ese momento era un hito para ella. No se trataba de competir con Daniel ni de demostrarle algo. Era sobre mostrar que estaba en paz consigo misma, sin importar lo que él o cualquier otra persona pudiera pensar. Cuando Daniel terminó, los aplausos fueron corteses, pero carecían de entusiasmo. Regresó a su asiento con la cabeza en alto, pero con la mirada perdida. Mientras tanto, Alejandro aprovechó la pausa para susurrar algo al oído de Sofía. «Te das cuenta de que no necesitas más nada, ¿verdad? Ya ganaste esta noche». Ella sonrió, sintiéndose más ligera que nunca. El foco de la fiesta había cambiado, y todos lo sabían. Ya no se trataba de Daniel ni de su graduación. Se trataba de algo mucho más grande, el poder de la superación. Y, en ese momento, Sofía estaba en el centro de ese escenario, brillando sin esfuerzo alguno. El ambiente en el salón comenzaba a sentirse denso, pero no por la fiesta en sí. Era como si la tensión entre Daniel, Sofía y Alejandro se hubiera vuelto palpable, un hilo invisible que capturaba la atención de todos. Daniel, incapaz de ocultar su frustración, decidió confrontar a Alejandro directamente. Lo encontró cerca de la mesa de bebidas, mientras Sofía conversaba con un pequeño grupo de amigos. «Así que tú eres el famoso Alejandro», comenzó Daniel, con una sonrisa forzada y una copa en la mano. Alejandro, quien no era de evitar confrontaciones, le devolvió la sonrisa con un tono educado pero firme. «Y tú debes ser Daniel», respondió, sin perder la compostura. Daniel soltó una risa seca, como si intentara disimular su incomodidad. «Sabes», comenzó, «no debe ser fácil estar con alguien que aún piensa tanto en su ex. Digo, ella está aquí por mí, al fin y al cabo». La provocación era evidente, pero Alejandro no se inmutó. Tomó un sorbo de su bebida antes de responder. «Ella está aquí porque quiso estar, no por ti», dijo con calma. «Pero, si necesitas pensar eso para sentirte mejor, ¿quién soy yo para quitarte ese pequeño consuelo?». La respuesta, cargada de ironía, golpeó a Daniel como una flecha. Apretó la copa con fuerza, sintiendo como el control de la situación se le escapaba. Mientras tanto, Sofía notó la interacción y decidió intervenir antes de que la situación se intensificara. Se acercó con los brazos cruzados, observando a los dos hombres frente a frente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con un tono más cercano a una advertencia que a una curiosidad. Daniel se giró hacia ella, intentando recuperar la compostura. «Nada importante», respondió, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Solo una conversación entre caballeros». Pero Sofía sabía leer entre líneas. Mirándolo directamente a los ojos, dijo: «Si tienes algo que decir, Daniel, dímelo a mí. No uses a Alejandro para intentar alcanzar algo que ya perdiste». Sus palabras golpearon a Daniel con más fuerza de la que esperaba. Abrió la boca para responder, pero las palabras parecían atoradas en su garganta. Alejandro, a su lado, permaneció en silencio, confiado en que Sofía no necesitaba ayuda para manejar la situación. La presión de la noche parecía haber alcanzado su punto máximo. Daniel, en un último intento, decidió apelar a la culpa. «Actúas como si yo hubiera sido el villano de esta historia», dijo, con una expresión que mezclaba dolor y rabia. «Pero tú tampoco eres tan inocente, Sofía. También cometiste errores». Ella respiró hondo, sintiendo el impacto de sus palabras, pero no dejó que la sacudieran. «Tienes razón», Daniel respondió, con una calma sorprendente. «Cometí un error. Y fue creer que tú merecías mi amor». El silencio que siguió fue abrumador. Daniel, quien siempre había sabido usar las palabras como armas, ahora parecía desarmado. Sofía, en cambio, sintió una ligereza que no había experimentado en años. Alejandro, percibiendo que el momento estaba resuelto, colocó una mano en su hombro y sugirió: «¿Damos una vuelta?». Ella asintió, dejando a Daniel atrás con sus propias reflexiones. Mientras se alejaban, Daniel permaneció inmóvil, mirando al suelo. Por primera vez, no tenía una respuesta. No había juego, manipulación o excusa que pudiera cambiar lo que acababa de suceder. Finalmente entendió que había perdido más que a una novia. Había perdido la oportunidad de ser alguien mejor.
Cuando Alejandro y Sofía regresaron al salón principal, el ambiente parecía impregnado de una energía diferente. Las conversaciones y risas habían disminuido, y la atención, antes dispersa, ahora convergía en ellos de manera casi natural. Ya no veían a Sofía como la sombra de Daniel, sino como una figura independiente, vibrante e innegablemente inspiradora. Sus pasos eran firmes, y su presencia magnética. Aunque no dijera nada, dominaba el espacio, como si irradiara una luz propia. Alejandro, siempre a su lado, percibió la transformación en el aire. Observó las miradas admiradas y los murmullos discretos que la rodeaban, y supo que ese momento le pertenecía completamente a Sofía. Cuando el DJ anunció que el micrófono estaba abierto para los invitados, un silencio incómodo invadió el salón. Nadie parecía dispuesto a hablar. Entonces, Alejandro se inclinó hacia Sofía y susurró: «Este es tu momento. Si quieres, puedes cerrar esta noche de una vez por todas». Ella vaciló, sintiendo el peso de la sugerencia, pero al mirar a su alrededor comprendió la fuerza de esa oportunidad. Inspiró profundamente, levantó el mentón y caminó hacia el escenario. Al subir los escalones, Sofía sintió un nudo en el estómago, pero pronto esa sensación fue reemplazada por una calma profunda. Ajustó el micrófono con manos firmes y levantó la mirada hacia la multitud. El salón quedó en absoluto silencio, las luces suaves resaltando su figura. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz clara y resonante, cargada de serenidad. No planeaba hablar, pero al ver a tantas personas aquí, me di cuenta de que esta es una oportunidad única. No para revivir el pasado, sino para compartir algo que he aprendido en el camino. Sus ojos recorrieron el salón, encontrándose con rostros conocidos y desconocidos. Algunos la miraban con curiosidad, otros con emoción. Daniel, al fondo del salón, estaba inmóvil, como si cada palabra estuviera dirigida a él. «La vida nos desafía», continuó Sofía, con un tono que equilibraba firmeza y vulnerabilidad. «Muchas veces, esos desafíos vienen de personas, de situaciones o incluso de nosotros mismos. Y cuando estamos en medio de esas tormentas, parece que nunca saldremos de ellas. Pero esto es lo que he aprendido: esos momentos difíciles no definen quiénes somos. Si lo permitimos, moldean nuestra fuerza». Hubo un momento de silencio después de esas palabras, como si hubiera tocado algo profundo en cada persona presente. «Sé lo que es dudar de uno mismo», dijo, con un tono más bajo pero cargado de emoción. «Yo he estado ahí, preguntándome si era lo suficientemente buena, si merecía ser vista, escuchada, amada. Y durante mucho tiempo, dejé que esas dudas me controlaran. Dejé que otras personas decidieran mi valor. Pero llega un momento en el que te miras al espejo y decides que nadie más va a hacerlo por ti». Los aplausos comenzaron tímidamente, pero pronto se convirtieron en una ola de apoyo. Sofía levantó suavemente la mano, pidiendo silencio para continuar. Superar no es fácil. No significa borrar el pasado o fingir que nunca existió. Superar es mirar hacia atrás y decir: «Esto pasó, pero no me define». Es aceptar que las heridas son parte del camino, pero no el final de él. Hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. «No estoy aquí para señalar culpables ni para buscar excusas. Todos cometemos errores, y todos aprendemos de ellos. Pero estoy aquí para decir que, cuando aprendes a valorarte, el mundo cambia. Tú cambias. Y cuando eso sucede, nadie puede quitarte eso». Sus palabras resonaron en el salón, y por un momento, el silencio fue absoluto. Era como si cada persona allí estuviera absorbiendo el mensaje de Sofía, reflexionando sobre sus propias luchas y triunfos. Alejandro, observando desde un costado, estaba visiblemente emocionado. Sabía que esas palabras no eran solo para los demás, eran para ella misma, para sellar el ciclo que había terminado esa noche. Sofía miró al público una última vez antes de cerrar. «Hoy no celebro lo que perdí, sino lo que gané. Porque no importa lo que el pasado me haya quitado, he recuperado algo mucho más grande: mi libertad, mi paz y, sobre todo, el amor por quien soy». El salón estalló en aplausos. Valeria, al fondo, secaba discretamente sus lágrimas, mientras Alejandro caminaba hacia Sofía y la envolvía en un abrazo lleno de orgullo y amor. Daniel, en cambio, permaneció inmóvil, incapaz de moverse o hablar. Sabía que había perdido algo que nunca podría recuperar. Más que a una mujer, había perdido la oportunidad de convertirse en alguien digno de ella. Mientras los aplausos continuaban, Sofía bajó del escenario, más ligera de lo que jamás había estado.
Sentía que finalmente había roto todas las cadenas invisibles que la ataban al pasado. No necesitaba nada más. Su noche estaba completa. La fiesta comenzaba a perder fuerza. Los invitados más entusiastas seguían bailando, mientras otros ya se despedían. Sin embargo, para Sofía, la noche aún no había terminado. Caminando por el salón, sentía que cada paso reafirmaba su camino, cada mirada lanzada hacia ella era un testimonio de todo lo que había conquistado. Alejandro, siempre a su lado, parecía entender que ese momento le pertenecía completamente a Sofía. Su presencia era un pilar silencioso, fuerte pero nunca invasivo. Daniel, en cambio, permanecía cerca de la mesa de bebidas, mirando hacia un punto indefinido. Su postura, antes segura, ahora estaba desmoronada. Sostenía una copa vacía, como si fuera lo único que lo conectaba con el lugar. Por primera vez, parecía perdido. El peso de sus decisiones y, sobre todo, de sus pérdidas finalmente lo golpeaba con una fuerza que no podía ignorar. Después de unos minutos de vacilación, Daniel se movió. Caminó lentamente hacia Sofía, como si cada paso le costara un esfuerzo monumental. Al llegar a su lado, respiró profundamente antes de hablar. Sofía dijo, con una voz áspera, casi irreconocible. Ella se giró hacia él, con una mirada serena pero atenta, como si ya supiera lo que estaba por venir. Solo quiero decir que lo siento. Por todo. Por todas las veces que te hice dudar de ti misma, por las palabras que nunca debí decir, y, sobre todo, por no haberte valorado como merecías. Sofía permaneció en silencio, absorbiendo sus palabras. No había prisa por responder, porque ese momento no necesitaba rapidez. Sabía que Daniel necesitaba desahogarse, aunque sus palabras llegaran demasiado tarde. Él continuó, no lo veía en ese entonces, pero ahora entiendo cuánto significabas. Y cuánto fui, un idiota. Quisiera que las cosas hubieran sido diferentes, pero creo que perdí mi oportunidad. Ella lo escuchó con paciencia, pero su rostro reflejaba una paz que Daniel no esperaba. Cuando finalmente respondió, su voz era suave pero firme. Daniel, creo que las personas pueden cambiar. Pero ese cambio tiene que venir de dentro, no porque hayan perdido algo o a alguien. Espero de verdad que encuentres lo que estás buscando. Pero, sea lo que sea, ya no tiene nada que ver conmigo. Daniel parpadeó, como si hubiera recibido un golpe inesperado. No estaba acostumbrado a escuchar esa firmeza en Sofía. Durante su relación, ella siempre había sido quien retrocedía, quien cedía. Pero ahora, frente a él, estaba una mujer que apenas reconocía, aunque sabía que siempre había estado ahí. Solo quería que supieras que lo siento, murmuró él, con la voz más baja. Lo sé, respondió ella, con una mirada compasiva. Y acepto tus disculpas. Pero eso no cambia lo que pasó, ni borra lo que sentí. Espero que algún día entiendas que el amor no se trata de controlar o poseer. Se trata de valorar, de respetar. Y tal vez, la próxima vez, lo hagas con quien esté a tu lado. Antes de que Daniel pudiera responder, Alejandro se acercó, sosteniendo 2 copas de vino. Percibió el ambiente tenso, pero no intervino de inmediato. Simplemente le entregó una copa a Sofía y colocó una mano firme pero amable en su espalda. Ese gesto fue todo lo que Sofía necesitó para cerrar esa conversación. Buenas noches, Daniel, dijo ella antes de girarse y marcharse con Alejandro. Afuera del salón, el aire nocturno era fresco, cargado de una sensación de renovación. Sofía se detuvo antes de entrar al auto, disfrutando de la brisa en su rostro. Miró hacia el cielo, donde las estrellas brillaban con una intensidad que parecía reflejar su propia transformación. Es curioso, dijo pensativa. Pasé tanto tiempo cargando el peso de esa relación, y ahora que todo terminó, me siento ligera. Alejandro, a su lado, sonrió. Porque dejaste de cargar algo que nunca fue tuyo para empezar, respondió con la calma de quien siempre había conocido la verdad. Abrió la puerta para ella, pero antes de que entrara, tomó su mano. Sabes que mereces todo esto, ¿verdad? Toda esta paz, toda esta libertad. Esto apenas comienza, Sofía. En el camino de regreso, la conversación fue ligera pero llena de significado. Hablaron del futuro, de sueños y planes que ahora parecían más posibles que nunca. Alejandro, como siempre, escuchaba más de lo que hablaba, pero sus palabras, cuando llegaban, estaban llenas de aliento y amor. Para Sofía, esa noche no era solo el final de un ciclo. Era el inicio de algo nuevo, algo que aún no sabía cómo nombrar, pero que sentía profundamente. Daniel,
Por otro lado, se quedó en el salón hasta que el último invitado se fue. Se sentó solo, mirando las luces que comenzaban a apagarse. Por primera vez, enfrentaba el vacío de sus decisiones. El arrepentimiento pesaba como una ancla, pero sabía que no podía retroceder en el tiempo. El brillo de Sofía esa noche lo marcó, y sabía que nunca podría olvidarla. Mientras el auto de Alejandro y Sofía se alejaba por la carretera, ella miró hacia la oscuridad iluminada por los faros y sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz. No era la paz que viene de momentos perfectos, sino la que surge de la superación, de aceptar quién eres y lo que has vivido. Y, sobre todo, de la certeza de que lo mejor aún estaba por venir. A veces, la vida nos sorprende con situaciones que parecen trampas, pero que, al final, nos dan la oportunidad de mostrar quiénes somos realmente. Así como en esta historia de superación y transformación, hay otras historias que nos inspiran a enfrentar los desafíos con valentía. Si te gustó este emocionante viaje, en la pantalla final he dejado un video imperdible, la impactante revelación que hizo la amante durante una reunión escolar. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.